en este taller online de escaparatismo y marketing, cómo vender más en Navidad. Este es el cuarto año que las cámaras participan en el Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista, que está financiado por el Fondo Regional de Desarrollo de la Unión Europea y la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad, donde Andalucía cuenta con una dotación presupuestaria de 781.800 euros para la realización de más de 400 diagnósticos de innovación comercial, actuaciones de dinamización del comercio en 11 centros comerciales abiertos y la impartición de talleres para la mejora en la gestión del comercio minorista en todo el territorio andaluz. En este marco se imparte este ciclo de talleres online como complemento de los 46 presenciales que se están celebrando por toda la comunidad autónoma, facilitando que los comerciantes que no pueden asistir personalmente puedan acceder vía telemática a la misma formación. Igualmente, en relación al taller que hoy nos ocupa, me satisface comunicaros que estamos llevando a cabo otra actuación que está teniendo muy buena acogida y son los Visual Retail. Para los que no estéis familiarizados con este término, os diré que son rutas guiadas por profesionales expertos en escaparatismo comercial que ofrecen la posibilidad de vivir in situ una experiencia única presenciando, analizando y estudiando desde el punto de vista práctico los escaparates y la imagen de marca de las tiendas más singulares, exclusivas y vanguardistas de la ciudad. Concretamente hoy se están celebrando dos, uno en Marbella y otro en Málaga. Por si alguno de vosotros estáis interesado, mañana tendrán lugar varios grupos de mañana y de tarde en Sevilla. Si queréis inscribiros, podéis llamarnos al teléfono 954 50 1303 del Consejo Andaluz o inscribiros directamente en la web comercio.camarasandalucía.com. En esta web, además, encontraréis todo tipo de noticias, informes y datos de actualidad que os van a facilitar mucho la gestión de vuestros comercios. Por mi parte, y sin más, y poniendo de nuevo a vuestra disposición, os dejo en muy buenas manos las de la ponente Alicia Puga, de la empresa Arweb, que será quien os impartirá este interesante taller que espero sea de vuestra utilidad. Muchas gracias y cuando quieras, Alicia. Gracias, Mariló. Hola, buenos días a todos. Pues nos vamos a quedar entonces ya nosotros con lo que es la formación propia. Vamos a hacer una pequeña jornada esta mañana en la que hablaremos mucho de escaparates. Espero que os sea a todos muy útil. Vamos a intentar concentrarlo mucho. Entonces, si tenéis cualquier duda, creo que lo más óptimo va a ser que lo dejemos para el final, ¿de acuerdo? Tenéis un chat, entonces, si queréis, hacemos toda la jornada un poco más teórica y en cuanto hayamos acabado con lo que es la exposición, pasamos a las preguntas. De todas formas, mi compañero está en el chat. Si tuvierais algún problema, podéis comentarlo a ver cómo lo solucionamos. Como decíamos, como tenemos poquito tiempo, que queremos que sea muy ágil, vamos a comenzar ya con la presentación. Hoy vamos a hablar de escaparates. Básicamente es una tarea que tenéis en vuestro día a día, entonces es muy interesante que sepáis un poco más cómo abordarlos para conseguir tener el máximo de ventas posibles. Lo primero que quiero plantearos es qué hacéis cuando os encontráis con un escaparate que realmente llama vuestra atención. ¿Sabéis por qué es diferente? ¿Por qué os gusta más que los que andáis haciendo hasta ahora? Quiero que los miremos con un ojo un poco más crítico, de manera que siempre podamos decidir qué es lo que queremos tener que ellos tienen y nosotros no. En este caso se deja un escaparate que es de una gran firma, este escaparate es de Dior, y si lo veis es un escaparate bastante clásico. Lo que pasa es que han recogido en la parte más alta del escaparate un punto de atracción en el que nos están incluyendo un elemento un poco inquietante. Entonces, eso hace que el escaparate sea más interesante. Si os fijáis, no ha sido una simple colocación de producto, sino que hemos ido un poco más allá y hemos intentado provocar una sensación. A lo largo de la jornada de hoy vamos a hablar mucho de escaparates, porque si buscáis un poco datos a través de la red, podréis encontrar datos o números como estos que yo os he traído hoy. En primer lugar, deciros que el 21% de los consumidores prefieren ir de escaparates que recibir cualquier otro tipo de información publicitaria. Eso quiere decir que nos agrada ver escaparates, que nos gusta, incluso nos paseamos para recibir esta información. En segundo lugar, veis que el 50% de los usuarios que han visitado una tienda han visto previamente el escaparate, así que realmente es un gancho o un punto de atracción. Y en tercer lugar, os he traído cómo el 20% de los visitantes que han visitado la tienda, han comprado algunos de los artículos que estaban en ese escaparate. De manera que al final no solo es un punto de atracción, sino que además nos sirve de una ventana para mostrar justamente los productos que podrías llevarte. Sabemos que es muy importante, así que vamos a hablar hoy un poco de diferentes aspectos que nos van a influir a la hora de pensar y de gestionar nuestro escaparate.
Lo primero que quiero comentar con vosotros son algunos elementos básicos. Antes de ponernos a montar el escaparate, tenemos que saber con qué contamos y cómo deberíamos enfrentarnos a ese escaparate. Esto que os traigo es un poco un gráfico que nos muestra la jerarquía que debemos seguir en un escaparate. Cuando vais a montar, sabéis que hay zonas del escaparate que llaman un poco más la atención a los usuarios que otras. En este escaparate, en la primera imagen que tenéis en la parte más de arriba, hay una organización por puntos de interés. De manera que el 1 y el 2 serían los puntos focales donde más nos fijamos y el 9 sería el punto focal que menos miramos. Eso significa que cuando organicemos nuestro escaparate tenemos que pensar en que los objetos que más van a llamar la atención, que más atractivos son, tienen que posicionarse en la parte central. Si el escaparate lo dividieseis en franjas horizontales o verticales, serían los dos gráficos que tenemos un poco más abajo, podríais ver que igualmente la parte central y la central abajo es en donde más nos vamos a fijar los usuarios. Esto depende también un poco del sentido de la marcha. De manera que si vamos hacia un sentido o en el otro, va a haber un lateral del escaparate que vamos a ver más. De todas formas, yo me quedaría con la parte central, porque sabéis que es la que al final va a percibir las personas que vayan en un sentido o en otro, es decir, la que más va a vender. Además de la jerarquía en un escaparate, tendremos que tener en cuenta que hay una zona que es la que tiene mayor visibilidad. Fuera parte de lo que nos llame más la atención, todo aquel producto que situéis a la altura de la vista, es decir, a más o menos a 1,40 del suelo, va a ser el objeto o el producto que más se va a ver, que más notoriedad va a tener dentro de ese escaparate. Aquí podéis ver un escaparate de Chloe, que sabéis que es una marca, una gran firma de complementos, y ellos directamente han configurado todo el escaparate poniendo la mejor altura, es decir, poniendo todo el producto a la mejor altura. Esto lo han conseguido descolgando un poco los maniquís, haciendo que esos bustos no tengan ningún otro efecto de distracción, simplemente los complementos que quieren vender. Esto lo que nos tiene que servir a nosotros también es para coger ideas y copiar en cierto modo las cosas que están funcionando. También quiero comentaros sobre la iluminación. Son muchos los conceptos que van a intervenir en que un escaparate tenga éxito o no lo tenga y a lo largo de esta pequeña jornada que vamos a hacer voy a intentar pasar por todos ellos para que los tengáis en cuenta y para que siempre los miráis y veáis de qué manera los estáis enfocando. En cuanto a la iluminación, deciros que ahora en Navidad va a ser muy importante. Entonces, como va a tener mucha notoriedad, quiero que la utilicéis en vuestro favor. Aquí estamos viendo un escaparate que se centra mucho en iluminación. No solo es que ilumine el producto, sino que también incluye luces navideñas para dar ambiente e incluso efectos en la fachada. Esto va a venirnos muy bien a la hora de captar la atención, pero es que además la luz va a hacer que el producto parezca diferente. Podéis ver en este otro escaparate que estoy compartiendo cómo hemos obviado casi el producto, solo hemos mostrado un poquito de producto y nos hemos centrado en llamar toda la atención con esas luces. Pensad que las calles en Navidad están súper iluminadas, de manera que nos va a costar mucho destacar porque todo tiene mucha luz y mucho color. Entonces, vamos a intentar que en ese escaparate, con la idea que estamos generando y el efecto de las luces, podamos atraer frente a la competencia. Yo me estoy imaginando este escaparate dentro de un entorno de tiendas, todas ellas a lo mejor de una temática similar, es decir, todas tiendas de ropa o de moda, e intentando resaltar entre todas ellas. En lugar de colocar un simple producto, vamos a intentar llamar la atención, ya saben que vendemos ropa, vamos a intentar que se fijen en nosotros y entren en nuestra tienda antes que entrar en otras tiendas de la competencia. Entonces, las luces en ese sentido os van a ayudar. Sobre las luces también comentaros que no solo van a intervenir a la hora de llamar la atención, sino que también dependiendo de la luz que elijamos, vamos a conseguir dar un aspecto más cálido o más frío. Eso se consigue con el tono de la luz. Os he traído aquí un pequeño ejemplo en el que podéis ver un escaparate iluminado con luz cálida y uno con luz fría. Fijaos cómo ya no es solo los elementos que estamos utilizando, sino también la manera en la que quedan iluminados, cómo nos transmite algo un poquito más cercano o un poquito más distante. Fijaos que la luz cálida que hemos utilizado aquí para iluminar un escaparate de decoración, lo que nos está dando es una sensación de calidez y de hogar. Entonces, si utilizamos una luz más fría para este tipo de escaparates, lo que vamos a conseguir es que sea todo con un aspecto más de modernidad y un poco más impersonal. Tenemos que tener en cuenta también que esto no solo va a influir en la sensación que voy a transmitir, sino también en el producto. Habrá productos que con una luz cálida tengan un mejor aspecto o que con una luz fría se vean más vendibles o más accesibles. Entonces, quiero también que probéis, si podéis, qué tipo de luz es la que mejor le sienta al producto que queréis mostrar. A ver, aquí lo ideal, normalmente tenemos una luz directamente en el escaparate y es la que hay. Entonces, lo ideal es que planeéis cuál es la más versátil, cuál es la que más podéis utilizar
E incluso si hay algún tipo de luz que podéis modificar, es decir, podéis ir cambiándole la luz, o sea, la bombilla o incluso el tono. En cuanto a la luz, también deciros algo importante. De cara ahora a esta época navideña o del invierno y el otoño, en la que tenemos tardes más largas, hay más jornadas sin luz solar, quiero decir, comentaros que es interesante que vuestro comercio esté un 30% más iluminado que el nivel de la calle. Decíamos antes que es difícil porque vamos a tener toda esa luminosidad y ese aspecto como mucho más llamativo de todas las calles. Bueno, pues nosotros vamos a intentar que nuestro escaparate tenga mucha luz. Fijaos en esta tienda como dentro del entorno un poquito oscuro resalta mucho esa ventana al interior. Entonces yo quiero que a vosotros pase igual. Pensad que siempre tenéis que tener un tono más, tanto la tienda como el escaparate. Pero sobre todo el escaparate tiene que estar bastante más iluminado que la calle, si no pasaríais desapercibidos, si no queremos que eso pase. Algo que además de la luz os va a influir bastante en cómo se perciba vuestro escaparate, va a ser el color. En cuanto al color, deciros que tendréis que pensar las combinaciones de color que queréis hacer. Las combinaciones de color pueden resultar muy llamativas y atractivas o causar rechazo. Entonces, si no creéis que seáis muy diestros a la hora de elegir el color, mi recomendación sería que no os compliquéis demasiado. 3 colores me parecen el máximo que se podrían utilizar en un escaparate para que sea útil y para que se perciba de forma clara. Entonces, yo os diría 3 colores, y el blanco y el negro, que siempre van a ser la base de todas las acciones que hagamos, o bien que cojáis una gama de color o un mismo color en diferentes tonos. Eso lo que os va a garantizar es una armonía dentro del color del escaparate y va a hacer que los productos que estáis contando resalten un poquito más. Además del color, tenéis que tener en cuenta que la luz que añadáis a ese color va a potenciar un color u otro. Por ejemplo, si vamos a hacer un escaparate que está centrado en un tono rojo, ahora para Navidad, tener en cuenta que si incluís una luz que sea cálida, va a potenciar mucho más esa sensación de fuego que tiene el color rojo. Si incluís una luz fría, vais a restarle un poquito de potencia. Entonces, vamos a intentar que nuestros colores y la sensación que queremos transmitir siempre se vea potenciado por los elementos que están acompañándole. En cuanto a cómo montar el escaparate o qué otros elementos necesitaríamos, hay algo que es interesante de cara a la Navidad y es los colores y las sensaciones que los usuarios esperamos encontrar. Ya no es solo que tu escaparate sea atractivo, sino que el usuario está preparado para recibir la información de determinada forma. Entonces, en este caso, en Navidad, hay ciertos condicionantes externos que esperamos encontrar. Ahora, de cara a los escaparates, esperamos encontrar elementos navideños que nos animen a consumir este tipo de productos que son de temporada. Entonces, por ejemplo, estamos preparados para los colores de Navidad. Los colores de Navidad todos sabéis que son el verde, el rojo y el dorado. Bueno, y también el blanco y el negro, por lo que decimos que están siempre presentes. Entonces, si nosotros montamos un escaparate y queremos que tenga un tono tradicional, tendríamos que utilizar estos colores. Os he traído también, a la vez que la imagen del árbol de Navidad tradicional, un árbol de Navidad un poco diferente. Son árboles que también empezamos a ver muchísimo, también dependiendo un poco de quién los monte, pero siguen teniendo ese tono navideño porque son un elemento básicamente navideño y utilizan las mismas atrezos. Fijaos que tiene igualmente bolas de Navidad e igualmente regalos de Navidad en el pie, pero la combinación de color hace que sea algo diferencial. Entonces, tenéis que pensar si queréis utilizar elementos tradicionales sumados a colores tradicionales o elementos tradicionales con colores diferentes, o al revés, colores muy tradicionales con elementos que no son tan propios de la Navidad. Eso siempre os va a dar un carácter. También pensad que vuestra imagen de marca o de tienda va a estar transmitida por los elementos navideños que coloquéis en el escaparate. Entonces, si nosotros colocamos un árbol de Navidad totalmente tradicional, estamos transmitiendo a nuestro usuario que somos una tienda más tradicional y un poco más convencional. Si lo que queréis transmitir es un aspecto de modernidad o de transgresión, tendréis que utilizar estos elementos un poco más descontextualizados o con colores diferentes. Una vez que sabemos que estos colores van a apoyarnos en nuestro escaparate navideño, tendríamos que incluir también lo que serían las dimensiones de nuestro escaparate a la hora de pensarlo. Lo grande o pequeño que sea vuestro escaparate va a hacer o va a influir en que podáis montar un tipo de performance u otra. Si nuestro escaparate es muy cuadradito, tiene una longitud normal, no tiene demasiada altura ni es demasiado estrecho, genial, porque vais a tener la capacidad de hacer muchísimas cosas. Pero lo cierto es que nos encontramos con muchos escaparates que tienen algunas dificultades, por ejemplo, como el que tenéis aquí en la imagen a la derecha, que es bastante alto. En este tipo de escaparates lo que tenemos que conseguir es que el efecto que queremos transmitir sea potente y podemos utilizar toda la parte alta del escaparate, que normalmente, y como hemos visto en la imagen anterior, no es la que más atención capta para el usuario,
para montar atrezo y cosas complementarias, que como en este caso añaden peso y un poco dinamismo al escaparate, que al fin y al cabo, si lo cortásemos a mitad nos quedaríamos con que son 3 maniquís normales y corrientes. Entonces, en ese sentido deciros que potenciéis. Tendréis que ser más ingeniosos que si tenéis una dimensión normal de escaparate, pero creo que se pueden hacer cosas que están muy bien y que lucen mucho. Deciros que una de las partes más difíciles de un escaparate es cómo aprovecharlo al máximo. De hecho, dependiendo de una de las dimensiones, tendréis más facilidad o menos. En este caso estoy hablando del fondo. Cuando un escaparate no tiene mucho fondo, como el que estáis viendo aquí, que tiene simplemente una repisa que pueden ser 50 o 80 centímetros, tenemos más dificultad para montarlo, porque no podemos hacer esas grandes instalaciones o incluir un atrezo muy grande. Entonces, en este caso, tenéis que quedaros con la parte positiva. Y es que al no tener mucho fondo, tampoco tendréis un telón, es decir, no tendréis una pared detrás del propio producto. Esto hará que el usuario no solo vea el escaparate, sino que también vea un poco más a través y pueda ver incluso lo que vosotros estáis haciendo dentro de la tienda. ¿Esto por qué es positivo? Es positivo porque vosotros vais a tener una tienda genial. No solo vais a tener un fantástico escaparate, sino que además vais a tener una tienda que sea muy atractiva y queréis que la gente quiera entrar. Entonces, no van a tener ese miedo a lo desconocido que a veces nos pasa cuando tenemos una tienda pequeña y no vemos qué hay en el interior, sino que no vamos a tener ningún reparo en entrar dentro porque ya estamos viendo que dentro hay una persona que está trabajando y que tiene mucho más producto. Entonces, quedémonos con eso. La parte negativa es, como decía, que no podéis montar unos escaparates que sean tan contundentes porque no tenéis ese telón. Entonces, tendréis que montar ideas un poquito más lineales y con el producto con mucho menos atrezo. Aún así se pueden hacer muchas cosas. Aquí estáis viendo un escaparate donde no solo está el producto en sí, no solo están los vestidos o los complementos que pueda vender esta persona, sino que también hay atrezo. Estáis viendo que hay unas sillas, hay unos marcos. Esto nos está facilitando contar muchas cosas, además de mostrar el producto, dar un tono y, en cierto modo, dar una bienvenida al usuario que nos está viendo. De todas formas, si por ejemplo tenemos una gran idea, pero necesitamos un fondo, os animo a que incluyáis fondos en esos escaparates que tienen poquito recorrido. Es decir, podéis coger un panel, poder colgarlo, como estáis viendo en este ejemplo, y que nos sirva como apoyo a todo eso que estamos montando. De hecho, los fondos os van a facilitar bastante que el escaparate tenga más impacto, porque lo que van a hacer es que el usuario se concentre en esos objetos que está viendo. Una vez que haya recorrido el escaparate, sí que intentará atisbar un poco qué es lo que hay detrás de ese fondo y entonces sí podréis aprovechar para que pueda entrar e interactuar en vuestra tienda y seguir conociendo el producto. Deciros que además de todo esto que estamos comentando, todos esos complementos que se incluyen en escaparate, tendréis que tener muy presente el atrezo. El atrezo es todo aquello que te ayuda a construir el escaparate. El atrezo son esos bancos que pones donde colocas el producto o esas piezas que te ayudan a configurar el espacio. Aquí tenéis la definición literal de lo que sería el atrezo, que es un conjunto de enseres y objetos muebles u otras cosas que se emplean en un escaparate, he puesto yo, porque la definición oficial lo que dice es que es una representación dramática, filmación o sesión de fotos. Bueno, a nosotros lo que nos interesa es hacerlo para nuestro escaparate, así que esta es más o menos la forma más académica de referirse al atrezo. Os he señalado en rojo que al final son los elementos que construyen el escaparate más allá del propio producto. Todo lo que no sea producto, para mí es atrezo. Y todo lo que sea atrezo debéis controlar e ir, en cierto modo, haciéndoos con lo que mejor os va a funcionar a lo largo del tiempo. Mi gran recomendación para el atrezo es que busquéis algo flexible, es decir, versátil, que podáis utilizar tanto en una configuración muy horizontal, en escalera, como que podáis utilizar en una gran columna desde la que queréis colgar cosas. Es decir, fijaos aquí en el módulo central, ¿no? Tenemos unos módulos en escalera en amarillo y a la derecha un módulo vertical en blanco. Yo quiero que os quedéis con el central. Son módulos cuadrados que tienen luz, puedes poner encendidos o apagados, apilados o en línea. Eso me facilita que el escaparate vaya siendo muy variable y no hace que tenga que comprar atrezo cada vez que quiero hacer algo diferencial. Dentro del atrezo, también deciros que vamos a buscar cómo mostrar el producto, la manera en la que el producto más luce. Si yo tengo que vender gafas, como en este ejemplo, necesito que la gente vea si son grandes o pequeñas, que las vea en un modelo puestas. Entonces voy a buscar un atrezo que me sirva para mostrar esas gafas, pero lo voy a hacer de una manera que tampoco le confiera demasiada personalidad. En este caso veis que tengo unos rostros. A esos rostros les he ido añadiendo complementos, definiendo o decidiendo cuáles quiero que tengan más personalidad, ¿no? Y, por ejemplo, puedo asociar un tipo o un modelo de gafas a un tipo de rostro que ahora mismo me parece que es más tendencia o etcétera.
Además, estáis viendo cómo el atrezo se ha montado en forma de árbol de Navidad, de manera que me está sirviendo tanto para mostrar producto como para dar un toque navideño a mi escaparate. Lo que sí quiero que os quedéis es que este mismo atrezo tiene que servir en otra ocasión para hacer otro escaparate. Es decir, que sea modulable, que no sea un árbol en sí todo el rato, sino que además luego pueda ir separándose y añadiendo pequeños complementos, tener un escaparate diferente cada vez. En este caso, como veis, es posible. Entonces, vamos a buscar nosotros mismos ese atrezo que nos va a permitir este tipo de cosas. El atrezo va a ser muy importante en todos los escaparates que montéis, o en casi todos, porque muchas veces, como en este ejemplo que os traigo ahora, el atrezo lo es todo. Fijaos aquí, tanto en el de la izquierda como en el de la derecha, hay 4 elementos que son los que muestran el producto, pero el resto de escaparate es atrezo. En el caso del escaparate navideño, todos son decoraciones navideñas y hay 3 modelos de gafas. Lo que estamos haciendo es transmitir la idea de que ese elemento lo podemos utilizar en cualquier época del año y le estamos dando incluso un toque gamberro. En el caso del escaparate de los maniquís, estáis viendo que está todo lleno de farolillos y de flores. Esto es lo que va a atraer al usuario hasta el escaparate, el atrezo, y luego vamos a dejar que vea el producto y que sea él el que entre a nuestra tienda para consultar el resto de elementos que podemos ofrecer. Deciros que entonces que el atrezo va a ser parte fundamental de todos los escaparates. Vais a tener que pensarlos mucho y vais a tener que tener controlado un poco cuál es el que más os interesa. También quería comentaros que no os agobiéis con el tema de un atrezo o de la inversión que tenéis que hacer en él. Muchas veces vale más una buena idea que un gran material o un atrezo muy caro. En este sentido, es verdad que estamos viendo aquí, por ejemplo, un escaparate lleno de flores y esto necesita una inversión, pero hay veces que la idea, como decíamos, es mucho más potente. Os he traído otro escaparate en el que podéis ver cómo la idea es el gran centro del escaparate. Ni siquiera necesito un gran atrezo. Lo que voy a ir haciendo es seleccionar 3 fotografías que voy a asociar a 3 maniquíes, con lo que voy a transmitir una gran sensación a través de este escaparate. No sé qué sensación os produce a vosotros, pero a mí directamente me dice que voy a comprar el vestido de mi vida y con el que voy a tener los grandes momentos de mi vida, ¿no? Bueno, pues esto es simplemente una idea. El atrezo, el coste de este escaparate es muy bajo. Entonces, es más poder darle vueltas a la cabeza y que se os ocurra justo la idea que va a vender o que va a transmitir la sensación que queréis transmitir con vuestra marca y vuestro producto, más que una gran inversión como estábamos comentando. Bueno, dicho esto, ya hemos visto un poco cuál es el recorrido o cuál es el atrezo que deberíamos tener. Me gustaría ahora hablar con vosotros de cómo selecciono el producto que voy a mostrar. Una vez que ya tengo la idea que quiero transmitir, como decíamos, vamos a ver cuál es el producto que tengo que sacar a escaparate, porque ya hemos visto que es muy importante de cara a que el usuario lo consuma, pregunte por él o decida entrar en la tienda. Vamos a ver que mi gran recomendación sería que saquéis el producto más llamativo. A ver, dentro de que sea representativo, que sea el que más llama la atención. Aquí concretamente os he puesto producto gancho. El producto gancho en una tienda de moda podría ser esta chaqueta amarilla que estáis viendo. Es una chaqueta de piel amarilla. Se sale totalmente de lo normal por el color que tiene. Entonces va a ser muy atractivo y va a hacer que el usuario quiera acercarse a ver cómo es. Entonces yo voy a sacar al escaparate esa chaqueta amarilla, que es muy protagonista. Voy a montar un escaparate un poco en torno a ella y luego voy a dejar que la gente entre. Aunque yo lo que más venda sean chaquetas de piel negra, como estáis viendo abajo, y de lo que más modelos tengo sea de la versión en negro, no importa, porque yo lo que he querido hacer con mi escaparate es captar la atención. Y una vez que la tengo, entonces sí muestro la cantidad de producto más tradicional y un poco más a tus gustos que puedo tener. Posiblemente, aún así, venda bastantes chaquetas amarillas, por eso de que es diferente y de que haya mucha gente que se lance a su compra. Además de montar el escaparate en torno al producto que sea gancho, también podríais intentar montar el escaparate con ese producto que sabéis que va a encantar. Habéis traído productos de temporada, habéis metido un montón de cosas nuevas en la tienda y sabéis que hay uno que va a llamar la atención y que va a funcionar, porque al fin y al cabo vosotros también conocéis un poco el público que tenéis. Entonces, si sacamos ese producto al escaparate y le damos bastante protagonismo, como puede pasar en el ejemplo que estáis viendo, lo que vamos a hacer es resaltarlo mucho más y le vamos a dar además mucho carácter, porque le vamos a dar todo el protagonismo del escaparate. Porque además recomendaría sacar a veces productos más exentos, sin que montéis todo un despliegue para el escaparate. Esto lo recomendaría porque es muy fácil hacer una rotación. Imaginaos en la época navideña que hay muchísimo ajetreo, no tenéis tiempo para montar muchos escaparates, posiblemente montéis uno o lo modifiquéis a mitad de la temporada y tengáis 2 en toda la Navidad, ¿no? Antes de rebajas. Bueno, pues lo que yo diría es que si tenemos un escaparate con pocos elementos y un poco variable, podremos hacer una modificación de escaparate con poquitos gestos. También deciros que fijéis que aquí no hemos sacado simplemente el producto al escaparate. Hemos hecho un entorno que le hace resaltar y que además lo hace original.
Entonces, esto es lo que vamos a buscar. Vamos a buscar resaltar ese producto, pero al mismo tiempo transmitir una idea, una sensación e intentar ofrecer una propuesta original dentro de los escaparates. Esto tiene mucho que ver con lo siguiente que os quería comentar, que es el hecho de la presentación del producto. A veces el producto viene de fábrica bien presentado, pero otras viene de una forma muy, muy normal. Nosotros necesitamos, sobre todo, de cara a las fechas navideñas, que el usuario perciba que el producto que está comprando es muy especial. Entonces, quiero que si tenéis productos que vienen con packaging específico de Navidad, lo aprovechéis. Pero si no lo tenéis, que vosotros mismos configuréis un poco el entorno en el que vais a mostrar ese producto. Quiero que a lo mejor lo saquéis de la caja y lo mostréis de manera atractiva. Pensad que va a lucir mucho más cuando veamos que tiene muchos elementos, que todo está conjuntado, o que te digo yo, que lo completéis con algo que realmente yo pueda utilizar luego en el desarrollo de ese producto. Veréis que mostramos muchos escaparates que tienen que ver con moda y complementos. Sí quiero hacer un inciso y pediros que no os quedéis simplemente en el ejemplo gráfico y literal. Quiero que penséis todo esto que estamos comentando para el sector en el que vosotros estáis trabajando. Si tengo una farmacia, voy a pensar cómo voy a mostrar ese producto en el escaparate de una forma atractiva, más allá de lo que me ofrece el packaging tradicional. Voy a ver qué complementos tengo que sumar, por ejemplo, para hacer que unos biberones o unos chupetes infantiles con un gran diseño resalte mucho más. Voy a poner complementos que hagan a la gente que está en la calle desear ese producto y verlo en contexto. Ya tenga una farmacia, tenga una inmobiliaria, tenga una tienda de complementos o tenga, ¿qué te digo yo?, una tienda de alimentación. Lo que quiero es que sepáis montar esos escaparates. Todo lo que hemos dicho se puede aplicar a todo ese tipo de comercios. Solo necesito que le deis un par de vueltas y que penséis la manera en que vosotros tendríais que enfocarlo. Como os decía, veremos muchos ejemplos de moda y complementos. Es porque es el sector que más se la juega en el tema de escaparates. Son los más arriesgados y los que más innovan. Entonces, también os recomiendo que incluso si tenéis un servicio que no tiene nada que ver con el escaparatismo de moda y complementos, los observéis para coger ideas. Bueno, después de este inciso, que me vais a perdonar, pero me parecía importante resaltar, quiero que sigamos hablando un poco de los elementos que van a influir en que mi escaparate luzca y sea atractivo. En ese sentido, tenemos que hablar también del exterior del comercio. El exterior de vuestra tienda es parte de vuestro escaparate, es parte de la imagen que estáis transmitiendo. Entonces, necesitamos que ese exterior esté homogéneo y coordinado, es decir, que también sea atractivo. No podéis trabajar un montón en vuestro escaparate y que luego a lo mejor pues tengáis una acera o una fachada llena de carteles pegados, es decir, que no vaya acorde con lo que queréis transmitir. Para esto necesitaremos trabajarla y mantenerla. Uno de los grandes consejos que os puedo dar en este sentido es que seáis coherentes. Estáis viendo ahora mismo la imagen, dos fachadas de dos tiendas en las que han querido colocar, por ejemplo, en una de ellas un toldo y han puesto un toldo acorde a la imagen de la tienda que quieren dar. No un toldo cualquiera y que se asemeje a otra cosa, sino un toldo que va además en la línea de la imagen de la marca. Esto además lo sumamos con una plaquita que está en la misma línea sencilla de mis escaparates, del interior de mi tienda o de mi marca en general. Utilizad todo esto para hacer marca. Hacer marca es importante. Cuando estamos hablando de vender, nosotros tenemos que conseguir que el consumidor nos vea como una marca o como una empresa de confianza. Y eso se consigue muchas veces transmitiendo una imagen homogénea. Intentad huir de las cosas hechas a toda prisa. Tengo una oferta y como no he tenido tiempo, lo preparo en un folio y lo pego en el cristal. Ese tipo de cosas parecen de comercios pequeños y de gente que no tiene capacidad de respuesta. Lo que queremos, que sé que todos hemos tenido que hacerlos en algún momento, lo que quiero es que dediquéis 5 minutitos a poneros en un ordenador, a hacer un cartel en el que digáis vuelvo en 5 minutos o oferta de la semana y que siempre utilicéis el mismo formato. Además, si podéis siempre incluir ese tipo de carteles en la misma zona de la tienda, facilitará que los usuarios busquen cuáles son vuestras ofertas o si tenéis algún mensaje que trasladar. Esto puede influir tanto en el exterior de la tienda como en el interior. Pero lo que queremos entonces, como estábamos diciendo, es que todo el mensaje sea homogéneo. Ahora de cara a las Navidades, además, a veces tenemos como intervenciones a nivel de calle que se salen un poco de lo normal. Me parecen muy acertadas porque todavía llama bastante la atención cuando ocupamos un poquito de la calle. Esto va a depender también mucho de lo que nos digan cada uno de nuestros ayuntamientos. Podéis preguntar o preguntar incluso en la Cámara de Comercio para que os orienten acerca de las cosas que podéis hacer y las que no podéis hacer. En este caso estamos viendo una alfombra roja o incluso un pino de Navidad en la puerta de un comercio. Este tipo de cosas hacen que en todo el ajetreo que tenemos de compras de esta época navideña sí que nos vayamos fijando en unas o en otros comercios, porque son pequeños detalles que hacen que gires la cabeza un momento para ver qué está pasando. Igual que las alfombras y los pinos relacionados con un solo comercio, deciros que el alumbrado navideño también nos fomenta mucho las compras.
Si tenéis una calle que está muy visitada, muy transitada y os han puesto alumbrado navideño, genial. Si por lo que sea no tenéis alumbrado navideño, yo hablaría con el resto de comerciantes de esta calle para intentar colocarlo. Es un elemento de reclamo que hace que los usuarios queramos ir por esas calles y las identifiquemos como calles donde hay más cosas que hacer y más cosas que comprar. Entonces, sería muy positivo que pudierais poner un poco de luminosidad a esa calle y que la incluyerais en los recorridos de compras. Sé que esto es un poquito menos alcanzable, pero creo que también se puede conseguir. Hay 4 elementitos más, hay 4 cositas que quiero resaltar más, que son los elementos no tangibles a la hora de definir si un escaparate va a tener éxito o no. Esto lo podéis leer en toda la información teórica que podéis encontrar en Internet acerca de los escaparates. Me parece un poquito más subjetivo, pero sí me parece importante que lo busquemos para conseguir que sea un escaparate redondo el que vayamos a ofrecer al usuario. Entre estos datos o estas cosas no tangibles del escaparate, el primero sería la coherencia. Habéis visto que ya hemos hablado de coherencia en todo lo que venimos contando. Ser coherente significa que tu marca encaja con el mensaje que estás transmitiendo y con la imagen que estás proyectando. Y en este caso, la coherencia en el escaparate vendría por hacer un escaparate que tiene que ver con el mensaje que estás lanzando de producto o de marca. Aquí concretamente estáis viendo un ejemplo en el que nos están vendiendo una tienda de decoración que tiene objetos muy escogidos y lo que han hecho en el escaparate es no solo mostrarlo, porque además no tenía mucha flexibilidad, son baldas y un cristal, pero sí lo que han hecho ha sido darle pequeños detalles escribiendo sobre el cristal cuál es el producto que más les ha gustado esta temporada o para qué te recomiendan otro producto. Ese toque cercano y personal lo que hace es que dice más de tu tienda, es decir, va alineando un poco con toda la imagen de marca. Esto de la coherencia tiene mucho que ver también con la funcionalidad del escaparate. Cuando nosotros somos coherentes y queremos darle un uso eficaz al escaparate, no solo depende de la flexibilidad que tengamos para montarlo. Ya habéis visto aquí que no podemos modificar mucho el escaparate porque tenemos esas baldas y es muy rígido, pero sí que vamos a añadir coherencia y funcionalidad porque vamos a transmitir algo más con pequeños gestos. La funcionalidad es otra de las cosas que buscamos en cualquier escaparate. Tenéis que recordar en la definición de escaparate, no sé si os la he comentado al inicio, pero todos sabemos que es al final una ventana hacia el interior de la tienda, que lo que busca es exhibir productos y ser un reclamo de ventas. Entonces, estos dos conceptos deben estar presentes siempre que estéis pensando en un escaparate. Aquí, concretamente, la imagen que estáis viendo es un escaparate de una joyería. Ellos, en lugar de hacer el típico escaparate de joyería en la que hay mucho producto, todo muy blanco y como mucho algún busto o algún atrezo para mostrar cómo se usa, ellos han decidido hacer algo más transgresor. Han puesto como un cesto artificial, una ropa tendida y un fondo del cielo. Esto nos genera una sensación diferente a la hora de enfrentarnos al escaparate. De hecho, a mí me genera muy buena sensación, ¿no? Me dan ganas de ponerme las joyas para estar por casa. Entonces, lo que vamos a intentar es transmitir algo más. En este caso, además de ser funcional porque está mostrando el producto y está relacionándolo con la idea de lo cotidiano, es decir, no solo con lo ostentoso, vamos a transmitir la idea, como os decíamos, de que podemos utilizar lo cotidiano y estamos mostrando producto, así que nos está ayudando a exhibir y a ser reclamo de atención y en cierto modo de ventas porque los estamos mostrando, porque estamos ofreciendo cantidad de producto. Cuidado con tener una idea muy ingeniosa y que al final no funcione. Me parece muy bien que seáis muy originales, pero a la hora de montarlo tenéis que buscar que el efecto final sea justo el que buscamos, que es que venda y que sea reclamo de ventas. De hecho, fijaos aquí, os he traído un escaparate que para mí directamente no funciona. No sé muy bien cuál era el objetivo. Creo que el objetivo era tener un escaparate que dejase de ser transparente para ser translúcido y que se viera el producto, pero al final la realidad es que no se ve nada. Tenemos una especie de papel de burbujas donde hemos recortado rebajas, pero el producto lo hemos pegado, pero al final no se ve nada. Es un desastre. Si nosotros hemos tenido esta idea, por lo que sea, la ponemos en marcha y vemos que este es el resultado, tenemos que desmontar y volver a montar otra cosa, porque realmente no nos está funcionando, no es reclamo de ventas y no muestra el producto. Así que tenemos que pensar otra cosa. La creatividad es el siguiente de los puntos que va a hacer que vuestro escaparate tenga mucho éxito. Fijaos en este escaparate, qué original, con qué gesto tan pequeño. Tenemos producto y que tenemos un dibujo de fondo. Con esto estamos consiguiendo transmitir una idea completamente diferente. Y lo que va a hacer es que el usuario se quede impactado, le sacamos una sonrisa e incluso si tiene aspiraciones de superhéroe, pues puede entrar a comprar ese producto. Esta idea, no solo tenéis que quedaros en lo meramente visual, esta idea además podéis transformarla en muchas otras cosas. Pensad que es simplemente una silueta que sale de un maniquí o que tiene relación con el producto. Esto podéis interpretarlo, pues a vos de pronto se me ocurre que podría tener la silueta de Papá Noel en lugar de tener la de Batman. Entonces,
la creatividad, que son al final ideas, lo que va a hacer es que vuestro escaparate resalte muchísimo sobre el resto de la competencia. Si estáis en una calle muy competida, hacer un escaparate diferente va a hacer que tengáis también mucha más audiencia. Este es otro escaparate diferente. En este caso he cogido un producto mucho más difícil de mostrar. Normalmente esto es un horno. En el caso de mostrar enseres de hogar, normalmente se ponen uno detrás de otro y como mucho las características de cada uno. En este caso sí que hemos sido mucho más transgresores porque hemos innovado y hemos hecho un escaparate que en general lo que está buscando es ser un reclamo. Es totalmente amarillo, con lo cual llama mucho la atención y el producto es muy negro. Y solo hemos expuesto un producto. Ya lo que os transmita cada uno ahí lo dejo, ¿vale? Esto tiene un toque de humor, creo yo. Pero además tenéis que pensar en lo fácil que sería hacer una rotación de producto en este sentido. Simplemente recogemos el atrezo, ponemos otro producto que en este caso sea blanco para que se note mucho la diferencia e incluimos otros elementos que nos puedan ayudar. Comentaros también que la creatividad en todos los escaparates funciona bastante bien, ya sea una creatividad como más escandalosa, más enorme, o ya sea una interpretación de una cosita más sutil. Comentaros también, y estaba hablando antes, de las modificaciones de escaparate que podemos hacer, es decir, la rotación que debe tener. Sabéis que deberíamos cambiar el escaparate lo más ágilmente que podamos, pero también lo más frecuente que podamos. Os he traído dos fechas. Si nos vamos directamente a lo práctico, deciros que cada 15 días deberéis cambiar el escaparate. Sé que es muy poco tiempo, sobre todo porque hay escaparates que cuesta mucho montarlos. Entonces, vamos a cambiar cada 15 días el escaparate si tenemos un escaparate ágil y que no necesite mucha modificación, es decir, que sea un escaparate de fácil rotación, que llamamos. Os he puesto otra fecha que son 2 meses. 2 meses es el máximo de tiempo que tendréis que tener un mismo escaparate. Pensad que hay mucho usuario que pasa de manera diaria y si se acostumbra a vuestro escaparate, directamente ya no lo ve. Entonces, cada 2 meses estaría bien. De todas formas, os he dejado un cuadro en el que os digo que lo ideal es que vosotros mismos configuréis cuánto es el periodo que tiene que durar cada uno de vuestros escaparates. Es decir, hagáis vuestro propio calendario de rotación. Esto os va a ayudar a que vayáis planificando cuáles son las fechas importantes en las que tenéis que cambiar el escaparate, teniéndolo fijado en el calendario de manera anticipada. Por ejemplo, antes os decía que ahora en Navidad vamos a tener, pues me parece que son un mes y medio en el que estamos todo el tiempo con el mismo escaparate porque no tenemos tiempo, tenemos muchas ventas, las épocas navideñas son la época comercialmente más importante. Entonces, tenemos tanto que hacer en el comercio que no podemos pararnos a cambiar ese escaparate. Bueno, pensad cuánto tiempo va a transcurrir. Si esto lo habéis pensado de antemano, podéis ver que vosotros mismos vais a fijar en qué fechas deberíais modificar ese escaparate y habiéndolo previsto tendréis pensado ya incluso qué vais a hacer. Sería mucho más fácil que cambiaseis el escaparate en ese caso. Entonces, tenedlo en cuenta y configurad siempre un calendario que os ayude a saber en qué momentos es importante para vuestro sector cambiar ese escaparate y también en qué momentos vais a poder vosotros hacerlo porque sabéis que tenéis más soltura o más tiempo. En relación también a toda esta estacionalidad, nos topamos de frente directamente con los días que nos vienen. Viene Navidad, sabéis que es, como estábamos diciendo, una de las épocas comerciales más importantes. Entonces, vamos a necesitar ser gran reclamo. Entonces, lo que quiero comentaros ahora son algunas cosas que tenéis que tener en cuenta directamente cuando vayamos a intervenir en el escaparate. Es importante que sepamos con qué contamos. Entonces, vamos a entrar de lleno en un pequeño módulo que además es la segunda parte de este pequeño webinar que estamos haciendo hoy, que es cómo intervenir en un escaparate en Navidad. Ya sea en Navidad o sea en cualquier época del año, hay ciertas cosas que son comunes y la primera de ellas, y mi gran recomendación, es que tengáis planificación. Igual que os pedía que tengáis un calendario en el que sepáis cuándo vais a modificar el escaparate, os voy a pedir que tengáis un cuaderno donde planifiquéis qué acciones necesitáis hacer para generar ese escaparate. Es fundamental que hagáis un boceto. Fijaos en este boceto, ya aquí depende de lo bien o mal que dibuje cada uno. Cuanto mejor dibujes, mejores serán las expectativas. Hacemos un pequeño boceto de lo que queremos que pase en el escaparate, de la idea que queremos transmitir y qué sensación y qué cosas son con las que tenemos que contar. En este caso yo creo que ha quedado mucho mejor el resultado que el boceto. Deciros que por sencillo que sea el escaparate, hacer un esquema de lo que vais a necesitar y hacer os va a hacer tomar conciencia también de cómo lo vais a montar. Y eso es importante de cara a que cuando estéis montando el escaparate, colocando todos los productos y el atrezo, tengáis todo lo que necesitáis. Esa, de hecho, es la siguiente recomendación. Haced un inventario para tener también un control del presupuesto que necesitáis para ese escaparate. Al hacer el inventario vais a tener que hacer un recorrido y vais a daros cuenta que, por ejemplo, no tenéis cordel de pescador, que es un cordel transparente que os va a ayudar a colgar cosas o hacer que todo parezca más liviano.
os vais a dar cuenta de que necesitáis unas herramientas que no tenéis y entonces la fecha de planificación la vais a poner mucho más acorde a cuándo vais a tener todas esas herramientas. Esto también va a hacer que todo sea más óptimo, es decir, que aprovechéis mejor el dinero que tenéis para invertir en escaparate, porque si os dais cuenta que una idea de escaparate necesita mucho volumen de un elemento de atrezo que no vais a volver a utilizar, podríais repensarlo antes de estar montándolo. Es decir, que va a ser muy útil. Vamos también entonces a ver cuál sería el siguiente de los consejos. Lo siguiente que os recomendaría es que tengáis una planificación también de cuándo lo vais a montar. No puede ser que estéis en horario comercial y vosotros estéis trabajando en el escaparate. Primero por la impresión que da y segundo también porque estáis perdiendo opción de ventas. Primero, si tenéis que ser vosotros los que lo montéis, tenéis un problema porque no podéis estar atendiendo a los usuarios al mismo tiempo que montando el escaparate, pero también porque la imagen que vais a proyectar en ese horario comercial va a ser de que no dais abasto. Entonces, es mucho mejor hacerlo en un horario que no sea abierto al público o planificar cómo lo vais a hacer. Es verdad que tenéis el tiempo que tenéis, que no podéis sacarle más horas al día y que a veces tenemos que estar en horario comercial haciendo ese escaparate. Bueno, en tal caso, os recomiendo que utilicéis algún tipo de lona o de papel para tapar lo que estáis haciendo y no se vea el making of de ese escaparate. Y guardemos un poquito de encanto. Además, pensad que este tipo de lonas lo que va a favoreceros es que creéis un poquito de expectación. Dentro de que podáis montar el escaparate de una manera más discreta, una vez que ya lo tengamos hecho y configurado, necesito que salgáis fuera a ver cómo ha quedado. Esto parece muy tonto, pero tenemos que hacerlo siempre. Tenemos que controlar de qué manera está quedando nuestro escaparate. Pensad que la manera en que el usuario va a percibir el escaparate es la misma manera en la que lo vais a ver vosotros. Bueno, de hecho, ellos se fijarán en menos detalles porque no lo han montado. Pero la realidad es que tenemos que tener un mantenimiento de escaparate. De vez en cuando tenéis que ir a visitar el escaparate. Fijaos en esta imagen que os traigo, como hay un elemento, esa bota del escaparate que se ha caído y podría estar caído durante horas o días si nosotros no salimos a ver el escaparate. Entonces, aquí os dejo anotado que tiene que estar limpio, que tiene que estar en orden, que el mensaje que queríais transmitir debe ser el que queríais que llegara al usuario, no otra cosa, no algo equivocado. De hecho, para eso también contad el escaparate a personas que conozcáis antes de montarlo. Y también tiene que tener buena visibilidad. Está muy bien también que salgáis a ver cómo ha quedado el escaparate porque os daréis cuenta si la iluminación ha quedado acorde, si los colores casan bien o al final os han quedado un poco más fuertes de lo que queríais, etc. Fijaos también en que la luz no deslumbre nunca al usuario. A veces ponemos focos que van directos a productos que son muy brillantes y al final cansan un poco la vista. Tened en cuenta ese tipo de cosas para que siempre sea muy agradable visitar vuestros escaparates y no sea un poco cansado. Os he traído luego qué cosas tenemos que tener en cuenta al pensar mi escaparate de cara a Navidad, es decir, elementos que solo aparecen en Navidad, pero que tenéis que tener en cuenta. Como dijimos antes, el usuario está preparado para ese ambiente navideño y es lo que quiere encontrar en los comercios que va a visitar. Entonces, vamos a tenerlo muy en cuenta de cara a incluirlos también en nuestros escaparates y dejar ese mensaje sutil de que en Navidad tienes que visitarnos, porque nosotros también somos Navidad. Pensad la cantidad de veces que vamos a salir de compras. De hecho, una gran recomendación sería que siempre penséis en vosotros como consumidores también. Es decir, que intentéis ser empáticos con esas personas que os van a visitar. Vosotros también salís de compras, tenéis las mismas prisas, bueno, incluso un poco más, y tenéis los mismos problemas que cualquier otra persona a la hora de enfrentarse a la compra de regalos de Navidad o de cosas necesarias para esta época. Entonces, ¿qué es lo que esperamos encontrar y qué es lo que queremos encontrar? Bueno, una de las cosas más sencillas es la decoración típica navideña. Vamos a incluir en los escaparates todas estas cositas como los pinos de Navidad, las bolas de Navidad, los regalos, los muñecos de nieve, etcétera. Pero tenéis que pensar que esto lo va a hacer todo el mundo. Entonces necesitáis hacerlo de una forma un poquito diferencial. En lugar de quedarnos con lo más típico, vamos a intentar darles un giro para hacer algo un poquito diferente. En este caso, os he traído un escaparate en el que lo que han hecho es desescalar esos elementos y en lugar de utilizar los más típicos, los han combinado un poco con otros un poco más festivos. Aquí han puesto lámparas como de cristales, que tiene mucho que ver con todas las fiestas que vienen ahora, al mismo tiempo con bolas y con estrellas que están desescalados, de manera que por lo menos se percibe de una manera algo más moderna. En este otro lo que han hecho es utilizar los elementos típicos de Navidad, como son las bolas y los regalos, pero lo han utilizado de una forma masiva. Es decir, estamos abusando de manera que sacamos al usuario de su estado de confort y le estamos mostrando algo un poco más impactante, ¿no? Esta cantidad de bolas de Navidad pues queda además muy vistoso y llama bastante la atención. Deciros que igual que las bolas de Navidad, los regalos, todo esto que estamos viendo, os recomendaría utilizar elementos que están un poco menos vistos, como a lo mejor pueden ser las piñas navideñas o los elementos vegetales, de los cuales os hablaré ahora. Antes comentaros que el color blanco en general también es muy navideño. Como no suele nevar nunca, o casi nunca, lo asociamos mucho con la Navidad,
con esa época de frío. Entonces, cualquier escaparate que hagáis haciendo guiños a la nieve o al color blanco va a ser un punto navideño sin ser algo muy obvio. Aquí estáis viendo un escaparate en el que solo han montado de atrezo unas montañas de cartón y un vinilo que hace una trama de puntitos. Y esto ha generado un ambiente totalmente navideño sin ser una cosa tradicional. Podemos utilizarlo en depende de qué comercios porque nos resulte más útil que hacer algo más tradicional que no encaja tanto con nuestra imagen de marca. Fijaos aquí cómo han utilizado el blanco también y su gama de color, en este caso un poco grises, blancos, para transmitir un escaparate muy suave, pero al mismo tiempo navideño. De hecho, ellos lo que han hecho es colocar pequeños animalitos como muy de invierno, como son las ardillas, los renos y algunos adornos de Navidad, aunque sean más tirados por el escaparate. Esto también nos está dando esa sensación navideña que estábamos buscando. ¿Os acordáis? De hecho, con esto de los animalitos navideños pasa un poco igual. No están tan utilizados, no vemos tantos renos, por lo menos en España, como en otros países, y también son un elemento que asociamos mucho con la Navidad. Entonces, yo os diría que aprovechéis esos elementos, igual que os decía antes, que aprovechéis el tema vegetal. Esto es una tienda de plantas, es normal que tenga mucho verde en todo el escaparate, pero es algo que echo de menos en general en los escaparates de Navidad. Yo creo que el pascuero, el pino, el muérdago son plantas muy de Navidad que siempre además asociamos a esta época del año y que pueden sacarse mucho rendimiento a la hora de utilizarlas en los escaparates. Entonces os animo a que las intentáis introducir en vuestros escaparates, ya sea de plástico o naturales. Siempre, si tenéis en cuenta que son naturales, tendréis que tener mayor rotación y vigilancia, pero tampoco tengáis miedo en incluirlas de plástico porque los escaparates estamos muy acostumbrados a ese tipo de atrezo. Bueno, los elementos vegetales, como os digo, también pueden ser muy navideños. Aunque los vemos mucho menos. Como los elementos navideños vegetales se centran también mucho en lo que es el pino de Navidad, tened en cuenta que poner árboles de Navidad o pinos de Navidad va a ser un recurso que vamos a ver mucho, pero que podemos enfocar también de manera muy personal. Os he traído aquí un par de ejemplos de pinos de Navidad que pueden quedar muy personales. Aquí concretamente se hacen con los propios elementos que cada uno de los comercios tiene de cara al público. Es decir, uno de ellos está hecho con libros porque pertenece a una librería y en el caso de al lado podéis ver una cinta de papel que ha configurado un árbol de Navidad porque estamos hablando de una papelería. Este tipo de recursos pueden quedar muy vistosos y además llamar mucho la atención acerca del negocio que tenéis. Son muy originales. De hecho, os he traído otro en el que el propietario lo que ha hecho ha sido una reinterpretación del árbol de Navidad. Nos está poniendo un árbol lleno de luces con la misma forma, pero con una interpretación mucho más moderna, lo cual le saca un poco de ese encasillamiento más tradicional y encaja más con lo que ellos están vendiendo. Igualmente deciros que los árboles de Navidad los podéis utilizar para dar vistosidad al producto. En este caso os estoy poniendo dos árboles de Navidad en los que hay mucho producto. No es que, bueno, en uno de ellos lo configuran directamente corbatas, de manera que con el propio producto he hecho el árbol y en el otro lo he configurado con cajas, pero en cada caja he ido ubicando un producto, de manera que en cierto modo he hecho un árbol de regalos. Estoy recomendando qué cosas se pueden regalar. Y ese es el caso o el punto en el que quería incidir ahora. A mí por lo menos me cuesta muchísimo. Elegir los regalos de Navidad es un suplicio. Entonces, ayudad a la gente a elegir esos regalos. Vais a ver que vendéis muchísimo más si os involucráis en esas recomendaciones y si presentáis el producto de manera adecuada. Aquí os he dejado una pequeña imagen en la que podéis ver cómo una corbata se presenta en una caja acompañada con unos gemelos. Esto lo que hace es que el regalo, la compra, el elemento que estamos comprando, que es una corbata, vista mucho más y parezca más de regalo. Es decir, puedo conseguir venderlo como un regalo propicio por el packaging que tiene. A veces son las propias marcas las que nos facilitan el packaging del producto, pero otras veces somos nosotros los que tenemos que darle esa entidad y esa visibilidad al producto. Entonces, lo que yo quiero es que si la marca os lo ha facilitado, genial, lo utilicéis, como en este caso con Adolfo Domínguez, pero si no ha sido así, que vosotros tengáis pensado cómo vais a vender el producto y qué productos son los que vais a intentar combinar. En este caso ponen una cartera y un cinturón, pues vosotros en vuestro propio establecimiento, como sois los que mejor conocéis los productos que tenéis, deberíais poder combinar unos con otros. Entonces, quiero que sugiráis a las personas qué tipo de regalo podría ser apropiado, con qué combinaría o para qué tipo de persona. Por ejemplo, me encantaría ver un escaparate que fuera centrado en regalar para una persona aventurera y que configuraran todo el escaparate con el tipo de regalos que podría tener esa clase de persona, ¿no? Me parecería muy atractivo. Dentro del tema regalos, deciros que cualquier establecimiento puede utilizar el tema regalos y paquetería para hacer un buen escaparate. Fijaos en este que estamos viendo, esto es un escaparate de una farmacia y lo que han hecho es poner muchos paquetes de regalo que son muy vistosos y dan una imagen muy clara a todo el escaparate y además han incluido productos propios, es decir, han incluido esas cremas faciales que en Navidad podrían ser muy vendibles. En este otro escaparate lo han hecho de una forma más sutil. Fijaos cómo han puesto unos vinilos de los Reyes Magos
para insinuar que comprar algo en la joyería podría ser un gran regalo de Reyes. Bueno, me parece una idea muy buena y además hace que el escaparate sin grandes intervenciones sea un punto más navideño. ¿Qué más podemos ver con los vinilos? Podréis ver que los escaparates se configuran de una manera muy ágil y se modifican fáciles. Fijaos aquí que directamente tenemos la vidriera al interior de la tienda, no hemos puesto producto, pero le hemos dado un toque navideño con un vinilo. Los vinilos, además, son algo asequible, no son algo muy caro de colocar. Sí es cierto que tendréis que colocarlos bien, pero pueden daros un punto muy diferencial. En este otro caso, en el escaparate que estáis viendo ahora, solamente hemos puesto unos puntitos a modo de nieve. Eso ha hecho que la ropa, que simplemente era de invierno, pase a ser ropa o un escaparate un punto más invernal y más navideño. En este sentido podéis utilizar vinilos o podríais hacer intervenciones propias. Os he traído aquí como algunos comercios con mucho arte y simplemente con unos rotuladores específicos para vidrio pueden hacer intervenciones en los escaparates que hacen que luzca muchísimo más. Esto solo se lo aconsejo a los que seáis muy osados, es decir, a los que tengáis además cierta gracia a la hora de dibujar y de preparar este tipo de entornos. Si no la tenéis, buscaros por favor a alguien que sí la tenga, porque si no puede ser un desastre el resultado. Fijaos aquí que son muy poquitos gestos, con una plantilla también podríais hacerlo y queda un resultado como muy vistoso. Además, esto es fácil de limpiar con alcohol, etcétera. Es decir, que la intervención tampoco va a ser para toda la vida. Este tema es un poco el do it yourself que vemos en internet. Tenéis aquí anotado cómo buscarlo. Si buscáis do it yourself en internet veréis un montón de técnicas para generar vosotros mismos atrezo navideño o diferentes cosas que podéis poner en casa o en el escaparate. En este sentido, igual tengo que aclamar a que seáis aquellos que sois un poco mañosos lo que lo hagáis, porque si no el resultado puede ser mucho trabajo y un resultado regular. De hecho, os he traído aquí un ejemplo en el que podéis ver cómo hemos visto un do it yourself en internet de un maniquí que convierte su falda en un gran árbol de Navidad, pero luego en el desarrollo nos ha quedado un poco regular para mi gusto. Entonces, si nosotros hacemos esto, nos aventuramos y no nos queda bien, tenemos que saber echar hacia atrás y decir, vale, no podemos presentar esto porque no está a la altura de lo que yo estoy comercializando. Entonces, me voy a quedar más con las ideas profesionales o a lo mejor voy a recurrir a un vinilo porque va a ser mucho más fácil que montar yo un árbol navideño con mi maniquí. Quiero compartir con vosotros una última diapositiva. Lo que os he puesto son gestos puntuales que el usuario va a recibir de muy buen grado a la hora de afrontar las compras navideñas. En estas compras navideñas veréis que siempre estamos esperando un poquito más del comercio, que nos facilite las cosas. Son pequeños esfuerzos que creo que merece la pena hacer, porque las cadenas ya lo están haciendo y nuestros usuarios nos lo van a demandar. Esos gestos son envolver para regalo. Sabéis que os lo van a preguntar, como ya se está haciendo en muchas tiendas. Intentad haceros con un pequeño packaging. Para poder hacer esa envoltura de regalos, de manera que vayamos teniendo un arsenal con el que nos sea mucho más fácil. Además, extender los plazos de devolución. Eso es algo que vais a ver que se va a agradecer muchísimo. Además, va a favorecer que os compren un poco más. Porque yo ahora mismo quiero hacer ya mis compras, no me quiero encontrar luego con la cantidad de gente que va a estar comprando en los peores días, ¿no? En el día 22, 23. Entonces, si me extiendes la garantía, el plazo de devolución, por lo menos hasta el día 10 de enero, yo voy a irme más segura y a comprar ahora regalos para Reyes, por ejemplo. También acordaos de felicitar las fiestas a la gente, da un tono muy cercano, ya que estamos hablando de comercio local. Intentar ser siempre muy agradable, pero en estas fechas tener una sonrisa y mucha paciencia, porque los usuarios van a estar más nerviosos y van a tener más prisas. Y luego también os animaría a que colaboréis con los otros comercios en hacer vuestro barrio o vuestra zona un poquito más dinámica en Navidad, ¿no? Sabéis que a veces se contratan a pequeños reyes de Navidad, o sea, reyes magos para poner en la calle, o Papá Noeles, gente que dinamice un poco la zona para que los niños vayan a esos establecimientos. Bueno, pues todo esto puede quedar muy bien recibido de cara a vuestro comercio y los usuarios. Dichos estos pequeños consejos, creo que os he contado todo lo que quería traer hasta hoy. Es decir, he concentrado mucho, me tenéis que perdonar si he sido un poco rápida, pero realmente es que siempre hablo así. Entonces, ahora sí me gustaría que si tenéis alguna pregunta, como he estado un poquito más alejada del chat, hemos tenido solo respuesta a temas de mantenimiento. Ahora sí, si tenéis alguna pregunta concreta acerca del tema y de las cositas que hemos estado hablando en este ratito, pues sí que me las dejéis y vamos contestándoos. A ver qué me decís. Vale, estoy viendo vuestras preguntas. Veo que, por ejemplo, me estáis preguntando dónde conseguir los vinilos. Los vinilos los podéis conseguir en imprentas.
De hecho, podéis hacer una búsqueda online de vinilos para escaparates, os van a salir muchísimas tiendas online o físicas, depende de la localidad en la que viváis, pero normalmente las imprentas los fabrican y los colocan. Entonces, podríais preguntarle acerca de esos vinilos. Deciros que además, como decíamos, es algo asequible. No me acuerdo ahora mismo de ninguna marca y mira que he mirado varias para recopilaros los vinilos y las sugerencias que os he traído, pero creo que va a ser súper sencillo hacerlo, de verdad. Hacer una pequeña búsqueda en Google y os van a salir muchos resultados. Bueno, gracias también a vuestros comentarios, que estoy viendo que os ha gustado, que habéis estado muy entretenidos. Vale, me preguntáis también por cuál es la mejor fecha para tener el escaparate montado de cara a Navidad. Bueno, el calendario de Navidad también deciros que es variable y que tiene cierta rotación. Pensad que este viernes es el Black Friday, que luego nos vamos al puente de Navidad, que después entramos con las fechas pre-Navidad y lotería, después vamos a Nochevieja, después a Reyes y acabamos con las rebajas. Entonces, tenéis que tener previsto que no podéis hacer un cambio de escaparate para cada uno de esos momentos. Entonces, lo que sí os diría es que tengáis el escaparate más o menos para el día 18, bueno, antes, mucho antes, de hecho. Sabéis que, por ejemplo, en el supermercado en noviembre ya tenemos los turrones. Pues yo os diría que para después del puente tendríais que tener vuestros escaparates navideños. De hecho, creo que podéis utilizar uno de esos días del puente que no se va a abrir para montar toda la parte del escaparate. Me decís también que para aquellos que tenéis un visitante o un consumidor que es más estacional, es decir, que va a pasar unos minutos, cada cuánto tenéis que cambiar el escaparate. Hombre, si yo lo que tengo es un producto que se dirige a turistas, no tenéis que cambiar tanto el escaparate, porque esa persona va a pasar una vez o dos por delante de la tienda y ya está. Aún así, sí está bien que deis rotación. Si siempre tenéis un producto muy similar, bueno, pues lo que vamos a intentar es fraccionar el escaparate de manera que sí que podamos hacer una rotación ágil, que haya productos que podamos cambiar, aunque sea la imagen que tienen, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos abanicos en el escaparate, pues vamos a tener la manera de ir cambiando y derrotando esos abanicos, por lo menos con la temporada, ¿no? Para adaptarnos un poco a las 4 o 6 temporadas que podáis tener. También deciros que en el caso de que tengáis turistas, yo me centraría también en resaltar temas que vayan acorde con la ciudad. Por ejemplo, si en junio sabemos que es la Noche en Blanco del Flamenco para toda la gente que vive en Córdoba, pues sí que adaptaría un poco mi escaparate a esa Noche en Blanco, porque la gente que visita la ciudad en ese momento está buscando sobre todo ese tipo de escaparates. Entonces podéis adaptaros a la manera en la que ellos van a consumirlo. Voy a ver por aquí también algunas de vuestras preguntas. Me preguntáis también si podéis tener la información del taller. Sin ningún problema sabéis que podéis visitar la página comercio.camarasdeandalucía.com. En esta página el Consejo Andaluz está colgando tanto los webinars que estamos haciendo grabados para que podáis consultarlos después, como los talleres físicos que estamos realizando por gran parte de Andalucía. De hecho, también aprovecho para recordaros, como os ha dicho Mariló en la entrada del taller, para los que habéis llegado un poquito más tarde, que mañana hay un taller práctico sobre visual retail y escaparatismo en Sevilla. Entonces, todos los que podéis acercaros es muy recomendable porque en una jornadita muy corta os van a dar tema práctico directamente allí sobre lo que podéis hacer. Podéis buscar toda la información en la página, como os he dicho, comercio.camarasdeandalucía.com y visitar allí cuáles son las próximas actividades que se van a hacer en relación al comercio. Estoy viendo otra de vuestras preguntas. Vale, me preguntáis, por ejemplo, qué pasa cuando tenemos un escaparate muy grande y tenemos el producto muy pequeño. Bueno, en estos casos tenemos un poco más de problema porque tenemos como mucho espacio y nuestro producto se va a perder. Entonces, lo que necesitamos es hacer un escaparate que potencie dónde están ubicados esos elementos. Imaginemos que tengo, pues, por ejemplo, homenaje de hogar. Tengo que poner cucharones, boles, copas y mi escaparate es muy, muy grande porque tengo muy buen local. Bueno, pues entonces yo lo que haría sería pensar un escaparate con una idea que me permita concentrar el homenaje de hogar en un punto para que la gente lo focalice y lo vea muy bien. Y el resto lo utilizaría para generar esa atracción y un ambiente que ayude a vender el producto. Por ejemplo, se me ocurre sobre la marcha, montaría una mesa muy bien montada con unas sillas muy chulas que vayan en la línea de tu tienda, con una mantelería y ahí colocaría todas las copas, la cubertería, las fuentes, incluso pondría un carrito de estos de camarera, ¿no?, que se utilizan para poner más atrezo y poner más utensilios que puedas vender. El ubicarlos además y el verlos todos en conjunto puede favorecer que el usuario no solo quiera llevarse un artículo, sino que quiera llevarse muchos más.
En el caso de que estemos hablando, pues, ¿qué te digo yo?, de una joyería, pues también intentaría hacer como un elemento que llame mucho la atención, generar como una escena y entonces concentrar el producto en a lo mejor pues un maniquí o un busto o incluso en una escena de dormitorio, ¿no? Podríais hacer algo más impactante. Pensad que los escaparates grandes os van a dar mucha capacidad de intervención y cosas más espectaculares. Es verdad que vais a necesitar un poquito más de planificación, pero creo que pueden quedar cosas muy, muy chulas. Además, os van a dar muchísima visibilidad, como os podéis imaginar. A ver, ¿qué veo por aquí? Me comentabais también mientras estábamos hablando que teníais diferentes negocios. Deciros también a todos los que tenéis servicios, que he visto que me dejabais por aquí, tenéis peluquerías y tenéis también inmobiliarias, este tipo de cosas. De verdad, atreveros a hacer cosas en el escaparate. Todo lo que es visual, todo lo que puedan ser vinilos o fotografías, cosas que creáis que pueden enganchar y atraer a las personas. Yo cuando voy a una peluquería, también deciros que lo he visto por aquí, a mí me vende mucho la imagen en sí que tiene todo lo que hay dentro de la peluquería, es decir, cómo están montados los espejos, qué mobiliario tiene, qué vestuario llevan las propias peluqueras o incluso cómo están peinadas ellas, ¿no? Muchas veces te da la sensación de que vas a poder tener mucho más carácter o tu peinado va a ser mucho más peculiar cuando la peluquera tiene mucha personalidad en el peinado que lleva. O si lleva algo un poco más clásico, pues que no te vas a arriesgar tanto al utilizarlo. Quiero decir que vosotros también sois, en cierto modo, escaparate. Estáis allí todo el tiempo y sois parte de lo que vuestra tienda está vendiendo. Entonces, también cuidad un poquito esos temas. Bueno, veo que no hay muchas más preguntas. De nuevo, gracias por todos vuestros comentarios, que están siendo muy positivos. Espero que podamos coincidir en cualquier otra jornada. Os animo muchísimo a que trabajéis en el escaparate y mucha suerte de cara a la campaña navideña. Nos vamos entonces ya a ir despidiendo. Muchas gracias, como digo, por todas vuestras intervenciones. Espero veros pronto y mis saludos. Hasta pronto y muy buena suerte.